bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 28 de enero. La lección se titula: El Altísimo gobierna. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, ante usted estamos, reconociéndonos siervos, reconociendo que somos hechura de sus manos. Gracias porque usted nos concede la vida. Usted cuida de cada uno de nosotros. Y venimos en esta mañana a agradecer por este nuevo día, por los mensajes que tiene para nosotros el día de hoy, para que los apliquemos a nuestro diario vivir y nos vaya bien. Gracias, Padre mío. Se lo suplico y se lo agradezco todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Altísimo gobierna. O sea, Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo son los que tienen el control del universo y todo lo que en ellos hay. Él es mi Rey. Él es mi Dios. Él es lo que debemos nosotros todos alabar y adorar. Pero el rey Nabucodonosor no tenía eso en mente. ¿Qué había en el corazón de él? Orgullo. Se enalteció su corazón. Esa palabra, se enalteció. ¿Quién fue el primero que se enalteció y no le dio cabida a los mensajes de Dios? ¿Se recuerdan de aquel ángel cubridor? Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura. Eso le pasó al rey. Eso nos puede pasar a nosotros. No necesitamos mucha riqueza. Lo que necesitamos es orgullo para separarnos de Dios. Recuerde que el enemigo eso es lo que quiere, separarnos de Dios. Pero debemos nosotros mantener la humildad, reconociendo que el Altísimo es el que gobierna nuestra vida. Él es el Señor. Y mientras nosotros nos mantengamos humildes, vamos a reconocer que Dios es el que tiene todo bajo control. Mi vida la tiene bajo control. Dice la lección: a pesar de que se le dijo que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios, el implacable orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial. ¿Cuál fue el decreto celestial? Vamos a leer ese decreto celestial. Daniel, capítulo 4, del 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi grandeza?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiera lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Así es de que, a consecuencia del orgullo que había en el corazón de Nabucodonosor, fue que se cumplió lo dicho por el vigilante. Mientras el rey se pasea por el palacio y se jacta de lo que ha logrado, sufre una condición mental que fuerza su expulsión del palacio real. Es posible que haya experimentado una patología llamada licantropia clínica o zoantropia. Esa condición lleva al paciente a actuar como un animal. En los tiempos modernos, esta enfermedad se denomina disforia de las especies, la sensación de que el cuerpo de uno es de la especie equivocada y por lo tanto el deseo de ser un animal. ¿Le gustaría a usted padecer esa enfermedad? ¿Verdad que no? ¿Cuántas personas, a consecuencia del orgullo, permiten que Satanás tome el control de su mente? Y usted va a ver mucha gente que no anda con su mente cabal. ¿Todo por qué? Todo porque destruyen su mente con cosas que no le van a edificar. Saben, pero llegan a caer en el vicio. Pero nosotros ahora, el Señor, gracias a Él, nos advierte de las cosas que no debemos practicar, porque corremos el peligro de que el enemigo tome el control, y como el enemigo sabe que humillando a la humanidad le duele el corazón a Dios, porque Dios es nuestro creador. Mire lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Qué nos dice allí? En aquellos días enfermó Ezequías de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice, dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor: Señor, te ruego que recuerdes que anduve ante ti fielmente, con íntegro corazón, e hice lo que te agrada. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera del patio central, vino palabra del Señor a Isaías, que le dijo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sano, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Agregaré 15 años a tus días
y te libraré del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, por amor a mí mismo y a mi siervo David. ¿Qué sucedió con el rey Ezequías? ¿Qué sucedió con esos 15 años más que Dios le dio al rey? ¿Fueron para bien? Pues queda esa tarea para que usted averigüe qué sucedió con el rey Ezequías. Dios nos dice, hasta aquí, ¿qué debemos nosotros hacer? Agradecerle a Dios por la vida que nos ha concedido y seguir caminando fielmente para con Dios. Mire lo que pasó con Jonás. Vamos a ver a Jonás ahora. Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que les había dicho. ¿Se recuerdan cuál era el mensaje que Dios le dio a Jonás? Que pregonara, y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida a consecuencia del pecado que había allí. Escuchó el rey, se arrepintió y todo el pueblo buscó a Dios. Por eso dice aquí, cuando Dios vio lo que hicieron, o sea, le buscaron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó lo que había dicho. Ahora, veamos qué nos dice Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice así, en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. ¿Quién está hablando allí? Es Dios. Dios dice que en un instante Él puede desaparecer, destruir al reino más poderoso de la tierra. Pero dice, si esa nación se convierte de su maldad, yo también resistiré del mal que había pensado hacerle. Lo que pasó con Nínive. Nínive era una ciudad mala. Por eso es que Dios en su misericordia le mandó al profeta y le mandó el mensaje. Escucharon el mensaje. Hubo un cambio en su manera de vivir. Se arrepintieron, buscaron a Dios y Dios no los destruyó. ¿Qué nos dice eso? Si es de una nación o de una persona, Dios actúa igual. Dios en su infinito amor lo que quiere es que nos volvamos a Él. Si nos volvemos a Él, Él está con los brazos abiertos, esperando que vengamos a Él. Pero ¿qué sucede? Cuando se enaltece el corazón, ¿y yo por qué? ¿Para qué voy a venir? Y empezamos a buscar excusas. El enemigo no quiere que nosotros volvamos a Dios. Pero recordemos que el libre albedrío, si usted le dice, Señor, ayúdame, el Señor llega allí a ayudarle. Me recuerda de aquel hombre que cuando iba el Señor Jesús y los endemoniados gadarenos estaban ya controlados por el enemigo, pero la persona dijo, ayúdame, Señor. Y allí llegó
Así es de que vemos. ¿Qué nos dicen estos versículos de la posibilidad que tuvo el rey de evitar el castigo? ¿Pudo Nabucodonosor evitar ese castigo? Sí. Si él solamente hubiese dado la honra y la gloria a Dios. Pero ¿qué dijo él? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he creado para mi honra y mi gloria? ¿Qué había en ese corazón? Mucho orgullo, mucha exaltación del yo. ¿Cómo está mi corazón? ¿A quién le doy la honra y la gloria? Sigue diciéndonos la lección. Lamentablemente Nabucodonosor tuvo que aprender por las malas, no por las buenas. Cuando estaba investido de poder real, Nabucodonosor no tuvo la capacidad de reflexionar sobre su relación con Dios. Por lo tanto, al privar al rey de la autoridad real y enviarlo a vivir con las bestias del campo, Dios le da la oportunidad de reconocer su total dependencia de Él. De hecho, la última lección que Dios quiere enseñarle al rey, a ese rey arrogante, es que el cielo gobierna. Por cierto, el juicio sobre el rey tiene un propósito aún mayor en el plan de Dios, tal como se expresa claramente en el decreto de los seres celestiales, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así es de que, ¿qué enseñanza nos da Dios? Él es el que está en control. Debemos mantenernos de parte de Él, obedientes a Él, darle honra y gloria para que el nombre de Dios sea exaltado. En otras palabras, la disciplina aplicada a Nabucodonosor debería ser una lección para todos nosotros también. ¿Escuchó? ¿Leyó allí? Ahí está en la parte baja, léalo. En otras palabras, la disciplina aplicada, o sea, la disciplina, el castigo, como lo llame, aplicada a Nabucodonosor, debería ser una lección. ¿Para quién? Para mí, para usted, para todos nosotros, debido a que pertenecemos al grupo de los vivientes, debido a que estamos en un mundo donde Satanás gobierna corazones. Así es de que vivimos, dice, entre los vivientes. Deberíamos prestar más atención a la lección principal que debemos aprender, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Veamos qué más nos enseña acerca de la lección. De acuerdo con Daniel, la degradación del rey temporaria y duraría hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Otra vez, la interpretación de Daniel reitera que el propósito del juicio es hacer reconocer al rey la soberanía de Dios sobre reyes y reinos. Después de dar la interpretación del sueño, Daniel actúa a tono con los profetas del Antiguo Testamento. Hace una fuerte apelación para que el rey se aparte de sus pecados y muestre misericordia a los pobres. Lo que podría ser que el juicio se pospusiera
Tal descuido de los pobres puede estar correlacionado con el hecho de que el rey no reconociera la soberanía de Dios. Después de todo, el que se burla del pobre ofende a su creador. Irónicamente, mientras Nabucodonosor describió el árbol como que proveía alimento para todos los que se cobijaban bajo sus ramas, el árbol realmente no proveía para todos, porque el rey no se preocupaba por los pobres en su ámbito. Una función suprema de un rey en los tiempos del Antiguo Testamento era proveer justicia en sus dominios al proteger a los marginados, a los derechos de las viudas, los huérfanos y los pobres. En ese sentido, Nabucodonosor había fallado miserablemente. Veamos ahora el consejo que nos da el espíritu de profecía. El rey Nabucodonosor contempló su prosperidad y a su causa de ella se enalteció. ¿Cómo nos podemos también nosotros enaltecer? Mirando quién era yo, dónde estoy yo, qué propiedades tengo, el respeto que me tiene. Cuidado con enaltecernos. No obstante, dice, las advertencias de Dios hizo las mismas cosas que el Señor le había dicho que no hiciera. Contemplando su reino con orgullo, declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En el mismo instante que estas palabras fueron proferidas, la sentencia del tribunal fue pronunciada. El rey perdió el juicio, la razón que él había considerado ser tan perfecta, la sabiduría que él se había jactado de tener, le fueron arrebatadas. La mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias, él ya no pudo retener. El cetro ya no está en manos de un monarca altivo y poderoso. El gran gobernante es un demente. Es apacentado como buey y como hierba, y come hierba como los bueyes. Acompaña a las bestias del campo. Las sienes que una vez lucieron una corona se encuentran desfiguradas por la ausencia de la razón y el intelecto. Ha salido el mandato: derribar el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Así es como el Señor se ensalza a sí mismo, como el Dios verdadero y viviente. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 138. Cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien yo quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, y Él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Por esto, el Señor había dicho al rey Nabucodonosor: el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente en la medida en que Dios lo permite. Eso está en Deseo de toda la gente, página 103. Al ensalzarse los hombres con altivez, el Señor no los sostiene ni evita su caída. Cuando una iglesia se vuelve orgullosa y jactanciosa y deja de depender de Dios, no exaltando su poder, seguramente el Señor la abandonará
y abatirá. Cuando un pueblo se gloría en las riquezas, el intelecto, el conocimiento, en cualquier cosa que no sea Cristo, pronto será confundido. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 139. Durante 7 años fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón dijo: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo, mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Eso está en Profetas y Reyes, página 382. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios, comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad. Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiera hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura, la profundidad del amor de Dios, para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre. En su condición caída, Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Eso está en El Deseo de Todas las Gentes, página 710. Así es de que, hermanos, ¿qué nos enseña también el día de hoy? No importa las cosas que tú tengas, Dios te las ha dado. Dios es el que te da la vida, te da la salud, la inteligencia, para que tú puedas tener lo que tienes. Pero dale gloria a Dios, que es gracias a Él que tú tienes una familia, que tú tienes salud, que tú tienes un trabajo. Y Él va a probarte para ver cómo está tu corazón. Va a mandarte a alguien pidiendo ayuda. ¿Cómo responderás? ¿Mostrarás el amor de Dios? Pues bien, es necesario que cada uno de nosotros manifestemos quién reina en nuestro corazón. No vayas a ser como lo fue este rey, que se enalteció. ¿Por qué yo?
me ha costado tanto, y endurezcas tu corazón. El Señor nos dice, no endurezcáis vuestro corazón como en provocación. En vez de eso, de gracia recibimos, demos de gracia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.